La primera cosa que María sintió fue el sabor a polvo mezclado con desesperación. El sol del mediodía caía como plomo derretido sobre la aldea de Calari y las últimas gotas de agua del pozo principal habían desaparecido 3 días atrás. Los labios agrietados de los niños ya no podían formar palabras, solo gemidos secos que se perdían en el aire abrasador. Las cabras habían comenzado a morir, una por una. Sus cuerpos esqueléticos esparcidos como advertencias silenciosas por las calles polvorientas. María, la curandera de 67 años, observaba desde la sombra escasa de su choza cómo su pueblo se desvanecía lentamente. Había visto sequías antes, pero nunca así. El río estaba seco desde hacía 2 meses. Los pozos vecinos habían fallado. Y las nubes de lluvia parecían evitar su territorio como si fuera maldito. Sus manos temblorosas sostenían el último recipiente con agua, apenas suficiente para mantener vivos a los más pequeños por unas horas más. ¿Podrá una aldea entera sobrevivir cuando la naturaleza misma parece haberlos abandonado? Continúa leyendo para descubrir cómo un encuentro inesperado cambió el destino de todos. Fue entonces cuando lo vio. Una sombra dorada se movía en el horizonte, caminando con pasos deliberados hacia la aldea. Al principio pensó que era un espejismo, otro cruel juego de su mente deshidratada. Pero la figura se hacía más clara con cada segundo. Un león macho, enorme, con una melena que brillaba como oro fundido bajo el sol despiadado. Sus ojos, de un ámbar profundo, parecían buscar algo específico mientras se acercaba a las primeras casas. Los pocos aldeanos que aún tenían fuerzas para moverse se escondieron detrás de puertas y ventanas. Un león en la aldea significaba peligro, muerte, el final de todo. Pero María notó algo extraño en la forma en que el animal se movía. No había agresión en sus pasos, no había hambre en su mirada. Había algo más, algo que ella no podía identificar pero que la hizo quedarse inmóvil, observando, mientras el destino de su pueblo tomaba una forma que nadie habría podido imaginar. El león se detuvo en el centro de la plaza principal, exactamente donde el pozo seco había sido el corazón de la vida comunitaria durante generaciones. Su respiración era pesada, y María pudo ver que él también sufría los efectos de la sequía. Sus costillas se marcaban ligeramente bajo el pelaje dorado, y su lengua colgaba en busca de alivio que no llegaba. Pero había algo en su postura, en la forma en que olfateaba el aire y golpeaba el suelo con sus patas, que sugería un propósito más allá de la simple búsqueda de agua. Los ancianos de la aldea recordaban las viejas leyendas que sus abuelos contaban junto al fuego, historias de leones, que habían sido enviados por los espíritus de la tierra para guiar a los perdidos, para revelar secretos ocultos en momentos de extrema necesidad. María había escuchado esas historias 1000 veces, pero siempre las había considerado cuentos para entretener a los niños. Ahora, viendo al majestuoso animal parado exactamente donde su pueblo más necesitaba un milagro, comenzó a preguntarse si las leyendas contenían más verdad de la que había imaginado. El comportamiento del león era completamente atípico. En lugar de buscar sombra o alejarse hacia territorio más hospitalario, comenzó a caminar en círculos alrededor del pozo seco, sus patas marcando un patrón específico en la tierra endurecida. Cada tanto se detenía, olfateaba profundamente y golpeaba el suelo con una fuerza que hacía eco en el silencio mortal de la aldea. Sus rugidos ocasionales no sonaban como amenazas, sino como llamadas. Como si estuviera tratando de comunicar algo urgente que los humanos no podían entender. ¿Qué secreto ancestral está tratando de revelar este león? La respuesta podría ser la diferencia entre la vida y la muerte para toda una comunidad. María tomó una decisión que desafió toda lógica de supervivencia. Salió lentamente de su refugio, sus pies descalzos tocando la tierra caliente mientras se acercaba al león. El animal la miró directamente, y en esos ojos dorados ella vio algo que la tranquilizó. No había malicia, solo una urgencia desesperada que reflejaba la suya propia. El león se acercó a ella, tan cerca que pudo sentir su respiración caliente.
y luego hizo algo extraordinario. Se dirigió hacia una zona específica cerca del pozo abandonado y comenzó a escarbar con una determinación que parecía sobrenatural. El escarbar de León no era aleatorio ni instintivo. Era metódico, preciso, como si siguiera un mapa invisible grabado en su memoria ancestral. Sus poderosas garras arrancaban la tierra endurecida con una eficiencia que sorprendió a María, quien observaba cada movimiento desde una distancia prudente. El animal parecía conocer exactamente qué buscaba y dónde encontrarlo, sus sentidos guiándolo hacia algo que los ojos humanos no podían detectar, pero que su instinto salvaje percibía con claridad absoluta. Poco a poco, otros aldeanos comenzaron a emerger de sus refugios, atraídos por la escena imposible que se desarrollaba ante sus ojos. Niños con rostros demacrados se asomaban detrás de sus madres. Ancianos que apenas podían mantenerse en pie se apoyaban en bastones improvisados. Y hombres que habían perdido toda esperanza observaban con una mezcla de asombro y escepticismo. El león no se inmutaba por la creciente audiencia. Su concentración era total, su propósito inquebrantable. Después de lo que parecieron horas bajo el sol abrasador, el comportamiento del león cambió súbitamente. Se detuvo, levantó la cabeza hacia el cielo y emitió un rugido profundo que resonó por toda la aldea como un trueno en tierra seca. Luego, con movimientos deliberados, comenzó a caminar en una espiral cada vez más amplia alrededor del área que había estado excavando, olfateando el suelo con una intensidad que sugería que había encontrado exactamente lo que buscaba. ¿Será posible que este león posea conocimientos que podrían salvar vidas humanas? El misterio se profundiza con cada paso del majestuoso animal. María se acercó más, su curiosidad venciendo al miedo. Pudo ver que el león había creado un pequeño cráter en la tierra, y aunque no había agua visible, algo en el comportamiento del animal le decía que estaban cerca de un descubrimiento extraordinario. El león la miró directamente, como si la invitara a acercarse, y luego se echó junto al hoyo que había cavado, jadeando pero vigilante, como un guardián protegiendo un tesoro invaluable que aún no había sido completamente revelado. La revelación llegó cuando el hijo mayor de María, Kofi, se acercó con una pala oxidada que había encontrado en los restos de su choza. El joven de 19 años, debilitado por la deshidratación pero movido por una esperanza desesperada, comenzó a cavar donde el león había señalado. Cada palada revelaba tierra cada vez más húmeda, y el olor a humedad fresca comenzó a llenar el aire como una promesa de salvación. El león observaba atentamente, ocasionalmente acercándose para olfatear el progreso, como un supervisor silencioso de una operación de rescate. Cuando la pala de Kofi golpeó algo sólido a 1 metro de profundidad, el sonido metálico resonó de manera diferente. No era roca. Era algo artificial, algo que no debería estar allí en medio de la nada. Con manos temblorosas, el joven despejó la tierra alrededor del objeto hasta revelar lo que parecía ser una tapa de metal antigua, corroída por décadas de abandono pero aún intacta. Los aldeanos se reunieron alrededor del hoyo, sus voces susurrando oraciones y especulaciones mientras Kofi luchaba por levantar la pesada cubierta. Cuando finalmente logró mover la tapa, el sonido del agua corriendo subterráneamente llegó a sus oídos como música celestial. Era un pozo artesiano antiguo, probablemente construido por generaciones anteriores y luego olvidado cuando el pozo principal había sido excavado en una ubicación más conveniente. El agua estaba allí, cristalina y fresca, fluyendo desde manantiales subterráneos que nunca habían sido afectados por la sequía superficial que devastaba la región. ¿Cómo pudo un león conocer la ubicación exacta de un pozo olvidado que ni los propios aldeanos recordaban? La conexión entre el mundo animal y los secretos de la tierra se revela más profunda de lo imaginado. El león se acercó al borde del pozo recién descubierto y bebió profundamente, su lengua rosada tocando el agua como si confirmara su calidad. Luego se alejó unos pasos y se echó a la sombra de una acacia cercana,
observando mientras los aldeanos se turnaban para beber y llenar recipientes con el líquido que salvaría sus vidas. Sus ojos dorados brillaban con lo que María podría haber jurado que era satisfacción, como si hubiera cumplido una misión que había estado llevando a cabo desde el momento en que llegó a la aldea. La transformación de la aldea fue inmediata y milagrosa. Los niños que habían estado al borde de la inconsciencia comenzaron a recuperar color en sus mejillas. Las madres lloraron lágrimas de alivio mientras veían a sus pequeños beber con avidez. Y los ancianos murmuraron bendiciones hacia el león que permanecía vigilante bajo la acacia. El agua no solo era abundante, era de una calidad excepcional, más pura y fresca que la del pozo principal que habían usado durante décadas. Pero el león no había terminado su trabajo. Durante los siguientes días, el majestuoso animal estableció una rutina que asombró a todos los aldeanos. Cada mañana al amanecer, caminaba hasta el pozo, bebía cuidadosamente, y luego se dirigía a diferentes partes de la aldea donde repetía su comportamiento de olfatear y escarbar. María comenzó a seguirlo, fascinada por la precisión de sus movimientos y la aparente intención detrás de cada acción. En el tercer día, el león llevó a María a un área que había sido el antiguo cementerio de la aldea, un lugar que había sido abandonado cuando la comunidad se expandió hacia el este. Allí, repitió su ritual de escarbar, y cuando María trajo herramientas para ayudar, descubrieron no uno, sino 3 pozos artesianos más, cada uno conectado a un sistema subterráneo de agua que había permanecido oculto durante generaciones. Era como si el león tuviera acceso a un mapa ancestral de recursos hídricos que los humanos habían perdido con el tiempo. ¿Podría este león estar actuando como guardián de conocimientos ancestrales que conectan a los animales con los secretos más profundos de la tierra? Su misión parece extenderse más allá de un simple acto de supervivencia. La comunidad científica más cercana, ubicada en una estación de investigación a 50 kilómetros de distancia, se enteró del fenómeno a través de un mensaje de radio que Coffey logró enviar usando un equipo de comunicaciones solar que habían guardado para emergencias. Los investigadores llegaron 3 días después, equipados con instrumentos para medir la calidad del agua y estudiar el comportamiento del león. Pero para entonces el animal había completado lo que parecía ser su misión y había comenzado a mostrar signos de que se prepararía para partir. Los científicos que llegaron a la aldea quedaron perplejos por lo que encontraron. El Dr. James Monge, un hidrólogo especializado en recursos hídricos subterráneos, confirmó que los pozos descubiertos por el león estaban conectados a un acuífero profundo que había permanecido completamente intacto durante la sequía. Las pruebas de calidad del agua mostraron niveles de pureza excepcionales, y la capacidad del sistema era suficiente para abastecer no solo a la aldea actual, sino a una población 3 veces mayor durante décadas. Lo que más intrigó a los investigadores fue la precisión con la que el león había localizado cada punto de acceso al agua subterránea. Utilizando equipos de LoRa y sondas sísmicas, confirmaron que el animal había identificado exactamente los puntos donde la capa freática estaba más cerca de la superficie y donde la excavación sería más eficiente. Esta precisión superaba incluso las capacidades de sus instrumentos más sofisticados, sugiriendo que el león poseía una sensibilidad natural hacia los recursos hídricos que la ciencia moderna apenas comenzaba a comprender. La doctora Sarah O'Shea, especialista en comportamiento animal, documentó meticulosamente las acciones del león durante su estancia en la aldea. Sus observaciones revelaron que el animal no solo había localizado agua, sino que había establecido un sistema de monitoreo de los pozos, visitándolos regularmente para verificar el flujo y la calidad. Era como si entendiera la importancia de mantener los recursos hídricos y hubiera asumido la responsabilidad de asegurar su funcionamiento óptimo. Estamos presenciando una forma de inteligencia animal que trasciende nuestro entendimiento actual.
La ciencia se encuentra con la sabiduría ancestral en un encuentro que desafía nuestras percepciones sobre la naturaleza. Durante las entrevistas con los aldeanos, los científicos recopilaron historias familiares que habían sido transmitidas oralmente durante generaciones. Estas historias hablaban de un tiempo en que los humanos y los animales compartían conocimientos sobre la tierra. Cuando los leones eran considerados guardianes de los secretos del agua y los ancianos podían interpretar sus señales. María recordó que su bisabuela había mencionado pozos antiguos que habían sido sellados y olvidados. Cuando la aldea se modernizó, pero nadie había conservado mapas o registros de su ubicación exacta. En su última noche en la aldea, el león realizó algo que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Bajo la luz de la luna llena, el majestuoso animal caminó hasta cada uno de los pozos que había ayudado a descubrir, permaneciendo junto a cada uno durante varios minutos como si estuviera realizando una ceremonia de despedida. Sus rugidos suaves resonaron en la noche silenciosa, y María sintió que estaba presenciando un ritual ancestral que conectaba al mundo animal con fuerzas más profundas de la naturaleza. Los aldeanos se reunieron espontáneamente alrededor del león, formando un círculo respetuoso mientras el animal completaba lo que parecía ser una bendición final de los recursos hídricos que había revelado. Los niños, ahora saludables y vibrantes gracias al agua fresca, observaban con ojos brillantes, y los ancianos murmuraban oraciones de gratitud en dialectos que se remontaban a siglos atrás. Era un momento de comunión entre especies que trascendía a las barreras del lenguaje y la comprensión racional. Cuando el amanecer pintó el cielo de colores dorados que rivalizaban con la melena del león, el animal se dirigió hacia el horizonte con la misma determinación con la que había llegado. No hubo despedidas dramáticas ni miradas prolongadas. Simplemente caminó hacia el este, donde el sol naciente creaba un camino de luz que parecía diseñado específicamente para su partida. Los aldeanos lo siguieron con la vista hasta que se convirtió en una silueta dorada que se desvanecía en la distancia. ¿Volverá algún día a este león guardián cuando su pueblo lo necesite nuevamente? Su partida marca el final de un capítulo extraordinario, pero quizás el comienzo de una nueva comprensión sobre nuestra relación con el mundo natural. María permaneció junto al pozo principal mucho después de que el león desapareciera, reflexionando sobre los eventos extraordinarios que había presenciado. En sus manos sostenía un recipiente lleno del agua cristalina que había salvado a su pueblo, y en su corazón llevaba la certeza de que había sido testigo de algo que cambiaría para siempre su comprensión sobre la sabiduría oculta en el mundo natural. Los científicos partieron con más preguntas que respuestas. Pero los aldeanos sabían que habían recibido un regalo que iba más allá de la simple supervivencia. Habían redescubierto su conexión ancestral con los guardianes silenciosos de la tierra. 6 meses después de la partida del león, la aldea de Kalari se había transformado en un oasis próspero en medio de la región árida. Los 4 pozos artesianos descubiertos proporcionaban agua abundante no solo para el consumo humano, sino también para la irrigación de cultivos y el cuidado de ganado. La historia del león guardián se extendió por toda la región, atrayendo a investigadores, antropólogos y visitantes que querían entender el fenómeno que había salvado a una comunidad entera de la extinción. María, ahora reconocida como la guardiana oficial de los pozos, había establecido un sistema de mantenimiento basado en las observaciones que había hecho del comportamiento del león. Cada mañana, seguía la misma ruta que el animal había trazado, verificando el flujo de agua y la calidad de cada pozo. Los aldeanos habían construido pequeños santuarios de piedra junto a cada fuente de agua, no como lugares de adoración, sino como recordatorios de la importancia de respetar y proteger los recursos que la naturaleza había revelado a través de su guardián dorado. Los científicos continuaron estudiando el caso, publicando artículos que exploraban la posibilidad de que ciertos animales poseyeran capacidades sensoriales para detectar recursos hídricos subterráneos.
El Dr. Mwangi estableció un programa de investigación a largo plazo para documentar casos similares en otras regiones de África, buscando patrones que pudieran ayudar a las comunidades rurales a encontrar agua en tiempos de sequía. La historia de la aldea de Kolari se convirtió en un caso de estudio que desafiaba las fronteras tradicionales entre el conocimiento científico y la sabiduría ancestral. ¿Cuántos otros secretos de supervivencia permanecen ocultos en la sabiduría natural que hemos olvidado? Esta historia nos recuerda que a veces las respuestas que buscamos desesperadamente pueden llegar de las fuentes más inesperadas, si tenemos la humildad de escuchar y la valentía de confiar en la sabiduría ancestral, que conecta a todas las formas de vida en nuestro planeta. En las noches tranquilas, cuando el viento sopla suavemente a través de la aldea próspera, María a menudo mira hacia el horizonte oriental y se pregunta si el león dorado continúa su misión en algún otro lugar donde la desesperación humana necesita la intervención de un guardián silencioso. Los niños de la aldea han crecido escuchando la historia, y algunos juran haber visto una sombra dorada moviéndose en la distancia durante las sequías menores que han enfrentado desde entonces. Quizás sea solo imaginación, o quizás sea la confirmación de que algunos vínculos entre los humanos y la naturaleza trascienden el tiempo y el espacio, permaneciendo activos cuando más se necesitan, recordándonos que nunca estamos verdaderamente solos en nuestra lucha por la supervivencia.